¿Alguna vez te has preguntado cómo un hombre destinado a la grandeza puede caer en una espiral de traición, celos y rechazo? La historia de Saúl, el primer rey de Israel, no es solo un relato bíblico, sino un espejo de las decisiones humanas, sus consecuencias y el peso del destino. Descubre cómo un líder valiente sucumbió ante sus errores, y cómo esta historia, llena de coraje y tragedia, nos enseña lecciones que aún resuenan hoy. Saúl, un hombre cuya estatura y apariencia imponían, parecía destinado a la grandeza. Imagínalo, un humilde campesino de la tribu de Benjamín, buscando burros perdidos, elegido por la providencia divina para ser el primer rey de Israel. ¿No suena como si el destino estuviera jugando sus cartas? El pueblo clamaba por un líder, un guerrero que los protegiera. Y allí estaba Saúl, cuya valentía parecía encajar perfectamente. Pero, la valentía no siempre basta para resistir las pruebas del liderazgo. El papel de Samuel en la ascensión de Saúl fue crucial, como un mentor que ve el potencial oculto. Samuel vio algo en Saúl, una chispa de promesa. Pero incluso los comienzos gloriosos pueden llevar a finales inciertos. La unción no era solo aceite derramado en su cabeza, era un símbolo de aprobación divina y una responsabilidad inmensa. Imagina el peso sobre sus hombros al saber que el destino de toda una nación dependía de sus decisiones. Una carga así puede moldear o quebrar a cualquier líder. Sin embargo, los comienzos suelen traer pistas sutiles. Saúl, pese a su valentía y estatura, parecía titubear, casi renuente a aceptar plenamente su destino. Cuando el pueblo pidió un rey, rechazaron la guía divina por un líder humano. ¿No es irónico cómo su petición fue tanto una bendición como una traición a una confianza superior? Esta tensión resonaría a lo largo del reinado de Saúl, preparando el terreno para los desafíos que estaban por venir. Saúl no tardó en demostrar su valentía como líder militar. Cuando los amonitas sitiaron Jabes-Galaad, reunió un ejército y obtuvo una victoria rotunda. Era como si el destino mismo hubiera diseñado este momento para consolidar su autoridad. El pueblo celebró su liderazgo, pero ¿es suficiente la valentía para mantener el control? Las victorias tempranas son una prueba del potencial, pero también pueden ser una ilusión que oculte las pruebas venideras. Bajo el reinado de Saúl, Israel se enfrentó a enemigos formidables, especialmente los filisteos. Fue durante este tiempo que surgió uno de los momentos más emblemáticos, el joven David derrotando al gigante Goliat. Sin embargo, este episodio no solo marcó una victoria para Israel, también sembró las primeras semillas de celos en Saúl. Es curioso cómo la grandeza de otros puede hacer tambalear incluso a los más poderosos. Cada batalla que lideraba Saúl reforzaba la imagen de un rey valiente, pero también desgastaba su espíritu. Los constantes enfrentamientos no solo agotaban al pueblo, sino también al líder que cargaba con el peso del destino. Era como si cada victoria llevara consigo una sombra de lo inevitable, que la caída siempre acecha incluso a los más valientes. Este desgaste comenzaría a mostrar fisuras en su liderazgo. El liderazgo de Saúl comenzó a tambalearse con decisiones que desafiaban las expectativas divinas. Su primer gran error llegó cuando, impaciente antes de una batalla, ofreció un sacrificio que solo Samuel debía realizar. ¿Te imaginas? Un rey, cargado de valentía pero falto de paciencia, rompiendo la confianza que lo sostenía. Fue un acto impulsivo que puso en juego no solo su destino, sino también la relación entre el pueblo y Dios. Otro momento decisivo fue su desobediencia en la batalla contra los amalecitas. Saúl debía destruir por completo al enemigo, pero decidió preservar al rey Agag y a los mejores animales. ¿Cómo justificar la traición a una orden tan clara? Este acto no solo mostró su caída en gracia ante Dios, sino que también reveló una desconexión creciente entre su liderazgo y los principios que debía defender. A veces, las pequeñas decisiones son las que marcan las grandes caídas. Y como si los errores no fueran suficientes, Saúl buscó la ayuda de una medio Menende, desafiando las leyes divinas que él mismo debía defender. Era un hombre desesperado, buscando respuestas en lugares oscuros. Este momento encapsula su rechazo a la guía divina y el giro hacia un destino sombrío. Sus errores no solo mancharon su reinado, sino que también prepararon el terreno para que otro tomara su lugar.
Los celos de Saúl hacia David fueron como una chispa en un campo seco, creciendo rápidamente hasta convertirse en un fuego incontrolable. Al ver la admiración que David recibía tras vencer a Goliat, Saúl comenzó a percibirlo no como un aliado, sino como una amenaza. ¿Cuántas veces, en la vida, dejamos que la inseguridad transforme una oportunidad en una obsesión? Este fue el inicio de una traición hacia sí mismo y hacia su papel como rey. La relación entre Saúl y David se convirtió en una danza peligrosa de persecución y supervivencia. Saúl, consumido por sus emociones, persiguió a David con una intensidad que rayaba en la desesperación. Incluso ordenó la masacre de sacerdotes por haber ayudado a su rival. Aquí es donde se ve cómo la caída de un líder comienza no con derrotas externas, sino con un colapso interno. Es un recordatorio de cómo los celos pueden destrozar hasta los cimientos más fuertes. Con el tiempo, Saúl se volvió un hombre atormentado, alejado de Dios y aislado de quienes podían ayudarle. La Biblia menciona que un espíritu lo perturbaba, y solo la música de David lograba calmarlo. Pero incluso en esos momentos, el resentimiento permanecía latente. Es fascinante cómo el destino puede mostrar pequeños destellos de esperanza en medio de la oscuridad, como si insinuara que la historia aún no ha terminado. La vida de Saúl llegó a su punto más bajo en la batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. Rodeado por el enemigo y enfrentando la derrota, Saúl tomó una decisión desgarradora: caer sobre su propia espada para evitar la humillación. Este acto final, aunque lleno de valentía, también reflejó el peso del destino que había cargado durante años. Su muerte marcó no solo el fin de su reinado, sino también una caída que parecía inevitable desde el principio. Los filisteos no solo vencieron a Saúl en la batalla, sino que también deshonraron su cuerpo, colgándolo en público para avergonzar a Israel. Sin embargo, en medio de esta tragedia, los hombres de Jabes Galaad demostraron una última muestra de lealtad y valentía, rescatando su cuerpo y dándole un entierro digno. Es un recordatorio de cómo, incluso en la caída, la bondad y el coraje pueden brillar en los momentos más oscuros. La muerte de Saúl dejó un vacío en Israel, pero también preparó el camino para un nuevo capítulo en la historia del pueblo. David, su sucesor, había sido testigo del colapso del rey y de los peligros del liderazgo mal guiado. A través de esta trágica historia, se vislumbra la promesa de un futuro diferente, donde los errores del pasado podrían convertirse en lecciones para un reinado más justo. La historia de Saúl no solo es un relato de caída, sino un llamado a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos dejando que el orgullo o los celos definan nuestro destino? Ahora que conoces esta poderosa historia, ¿qué decisiones tomarás para no repetir los errores del pasado? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando estas lecciones que pueden transformar tu vida. No te pierdas lo que viene.